Creencias propias de los testigos de Jehová, cortesía de antisectas. Aceptan como creencias las recibidas por los evangelios, que reúnen las enseñanzas de Cristo que armonizan con el resto de las santas escrituras. Alma. Las personas son un alma en lugar de tener, tanto personas como animales. El alma humana cesa de existir en el momento de la muerte del cuerpo físico. Génesis 2:7. Eclesiastés 9:5,6. Ezequiel 18:4. 4. Concepto netamente judío. Nefesh. Apostasía. Apostatar según los testigos de Jehová, significa desviarse de la adoración pura y desertar de la religión verdadera, esto es ir en contra de los principios que Dios dispone en su palabra escrita, la Biblia. También significa perseguir o calumniar a aquellos que intentan seguir estos principios. Son generalmente personas que han estado en la organización y que por alguna razón se desvinculan de esta. Después de la muerte de los apóstoles, el cristianismo cayó en una gran apostasía al dejar de lado las enseñanzas y principios bíblicos y reemplazarlos por filosofía griega o ritos y costumbres de religiones paganas del tiempo del Imperio Romano. Entre las enseñanzas que consideran apóstatas o antibíblicas están la inmortalidad del alma humana, el infierno de fuego y la Trinidad, entre otras. Por sobre todo es acomodar las verdades bíblicas al su propio uso, o deseo, acomodar verdades bíblicas para el propio beneficio de cada uno. Bautismo. A excepción de otros grupos cristianos, ellos se bautizan como símbolo de su dedicación a Jehová, haciendo esto en el nombre del Padre Jehová, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, fuerza activa de Jehová. A semejanza con los grupos anabaptistas, los testigos de Jehová rechazan el bautismo de infantes argumentando que en la Biblia no hay constancia explícita del bautismo de ningún niño, sino que más bien eran de personas que lo aceptaban después de haber oído la palabra y puesto fe en ella, basándose en textos como Hechos 2:14, 22, 38 y 41. Basándose en los relatos bíblicos que hablan del bautismo como una sepultura figurativa en la muerte de Jesús, por ejemplo Romanos 6:4, 6 o Colosenses 2:12, entienden que este debe ser una inmersión completa en agua. 5. Cruz. Jesús no murió en una cruz, sino en un poste o madero, por lo que las escrituras hablan de un madero de tormento. La palabra griega stauros, utilizada en las escrituras griegas cristianas para designar al instrumento donde fue clavado Jesús, significaba simplemente un madero enhiesto, tronco o palo estaca. 6. Según su postura, la cruz es un símbolo utilizado por civilizaciones paganas incluso antes de la llegada del Mesías, por lo que no es una creencia originalmente cristiana, sino que fue cristianizada. Diezmos. El pago de diezmos, que era parte de la ley de Moisés, terminó con la muerte de Cristo. Ya no es un requisito cristiano. Los gastos relacionados con la entera obra educativa se sufragan y mantienen mediante aportes voluntarios, no de mala gana ni como obligados, porque Dios ama al dador alegre. 2 Cor 9:7. Los aportes y donaciones no solo son monetarios, también se consideran contribuciones igualmente importantes: el tiempo, los talentos y capacidades, las habilidades y el deseo de ayudar, de acuerdo a las circunstancias de la persona. Espíritu Santo. Los testigos de Jehová consideran al Espíritu Santo de Dios como su fuerza activa. El poder puede estar latente, es decir, mantenerse inoperante en alguien o algo, como la energía acumulada de una pila que no se está utilizando. Por eso no es muy exacto decir que el Espíritu Santo es el poder de Dios. La Biblia presenta al Espíritu de Dios en el contexto de estar en movimiento, al igual que la corriente eléctrica que sale de una pila. Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. 7. Génesis 1:2, según versión de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Además, la Biblia también explica que Dios tiene abundancia de energía dinámica, porque Él también es vigoroso en poder. Isaías 40:26, según versión de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, editar. Fiestas. No celebran las festividades religiosas Navidad, Pascua, Florida o nacionales, y otras como Halloween y Año Nuevo porque tienen origen pagano o porque implican lo que ellos consideran idolatría a símbolos no bíblicos, bandera o patria. No celebran los cumpleaños, por su origen no cristiano y porque en los únicos cumpleaños relatados en la Biblia, el de Faraón de Egipto siglo Exvidia ec, y el de Herodes Antipas siglo I ec, solamente corresponden a personas que no adoraban a Jehová Dios, además de que ocurrieron asesinatos en estas ocasiones. Génesis 40:18, 22, 41:13.
Mateo 14, 6, 11. Marcos 6, 21, 28. No hay prueba de que cristianos o adoradores de Dios los celebrarán. Además, otro argumento es que Jesús, la persona más importante que ha vivido en la tierra, nunca celebró su cumpleaños ni tampoco sus discípulos, pues no hay registro de ello en la Biblia, pero sí mencionó que recordaran su muerte. Eclesiastés 7, 1. Lucas 22, 19, conmemoran la muerte de Jesucristo en el día de la Pascua que corresponde al 14 de Nisan en el calendario hebreo. Fin del sistema. Artículo principal. Anexo. Fechas de los testigos de Jehová. Para los testigos de Jehová, desde 1914 se vive en los últimos días del sistema de cosas actual. Los sucesos que ocurren a diario en el mundo, son prueba del cumplimiento de profecías que identifican este tiempo como el tiempo del fin. Ahora bien, ellos no hablan del fin del mundo, como el exterminio del planeta o la aniquilación completa de la humanidad. El término griego aion, traducido como sistema de cosas en la traducción del Nuevo Mundo, véase Mateo 24, 3, tiene el sentido de era, época, periodo. Según lo entienden, se refiere a toda la estructura mundial formada después del pecado de Adán y Eva, bajo la influencia de Satanás, gobernante del sistema actual. Actualmente la humanidad entera vive en los últimos días de este sistema de cosas. Mateo 24, 3, 14. 2 Timoteo 3, 1, 5. Lucas 17, 26, 30. Dios destruirá el sistema de cosas actual que progresivamente se irá caracterizando por mayor maldad, e impiedad y falta de misericordia por parte de las personas, tal como afirmó que sucedería el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta. Esta destrucción de la maldad irreversible, en un futuro cercano, acontecerá al final de la gran tribulación, una época que califican de espantosa, en la batalla de Armagedón. Satanás, el gobernante invisible del mundo actual, inmediatamente será inhabilitado por 1000 años. Apocalipsis 20, 1, 3. Luego de los 1000 años, Satanás será nuevamente habilitado o soltado por un período corto de tiempo. Finalmente, Dios probará a la humanidad o realizará un juicio final donde, para comprobar la lealtad y fidelidad a Él mismo por amor, y no por motivos egoístas, todos los que no sean fieles a Él, a Jehová Dios, los que serán engañados y desviados por el diablo o Satanás y que obstinadamente se pongan de su parte serán destruidos junto con Satanás, el opositor de Dios, que ha estado extraviando durante miles de años a toda la humanidad. Esta vez, será destruido por completo, para que finalmente toda la humanidad disfrute de paz y felicidad indefinida. Apocalipsis 20, 7, 9. 21, 3,4. El capítulo 35 que el profeta Isaías escribió finaliza afirmando: y habrá regocijo hasta tiempo indefinido sobre la cabeza de ellos. Alborozo y regocijo alcanzarán, y el desconsuelo y el suspirar tendrán que huir. Cuando Apocalipsis 20, 10 también dice que el diablo será atormentado día y noche para siempre jamás, hace referencia a que la humanidad durante toda la eternidad, siempre hablará negativamente de él y de todo lo que hizo, será por tanto, un tormento mediante lo que de él se dirá y de todos los elementos que con él han estado, como son, el falso profeta y la bestia salvaje. La tierra nunca será destruida ni quedará despoblada. Isaías 45, 18. Génesis 9, 11. Infierno. No se acepta el concepto o creencia del castigo eterno en un infierno de fuego para las almas de los condenados por Dios. Según aparecen en la Biblia, las palabras hebreas y griegas que se traducen como infierno son Seol y Hades respectivamente, y se refieren a la sepultura común de la humanidad. Con respecto a la palabra Gehenna, que también se traduce como infierno en algunas versiones bíblicas, no es un lugar de tormento, más bien un símbolo de destrucción completa. Lo mismo puede decirse del lago de fuego del libro de Apocalipsis. Revelación. Inmortalidad. La inmortalidad, es la capacidad de no morir bajo ninguna circunstancia, es la cualidad de la vida que se disfruta, inacabable e indestructible. Esta es una característica que originalmente solo tenía el Creador Jehová. Con el tiempo se otorgó este don a Jesucristo después de su resurrección y a los miembros de los 144.000 coherederos del reino una vez que terminan su carrera terrestre. Un ser inmortal, a diferencia de quien tiene vida eterna, sería invulnerable, siendo imposible su destrucción. Interpretación. La Biblia fue inspirada por Jehová mediante su Espíritu Santo. Los que la interpretan no son ni inspirados ni infalibles. La Biblia se interpreta a sí misma. Cuando hay un problema de entendimiento respecto a un texto, siempre hay otro que lo aclara.
La interpretación solo es verdadera cuando mantiene coherencia y armonía total con toda la Biblia, no importa que contradiga a la forma tradicional de interpretación. Si hay un conflicto entre la interpretación y la Biblia, la interpretación es errónea. En la medida en que se profundiza en el estudio de la Biblia, puede variar el entendimiento para que se ajuste a lo que ella quiere decir. El entendimiento ha sido, y sigue siendo progresivo. Debe ser así, del mismo modo a como cuando amanece, la luz del sol hace aparición a primera hora de la mañana sobre la superficie de la Tierra de forma gradual, paulatina y progresiva, favoreciendo así, a los animales y personas un agradable despertar de la oscuridad de la noche. La Biblia asemeja la oscuridad u oscuridad espiritual a la ignorancia, tal como hubo ignorancia bíblica o en aspectos de ciencia en la Edad Media, pero el que exista tal ignorancia, ya no es el propósito de Dios, sino más bien, que la humanidad despierte al conocimiento de la verdad. Proverbios 4:18, Jesús y Miguel. Jesús no es el Dios Todopoderoso, más bien es un ángel poderoso. Isaías 9:6. Juan 1:1. Juan 14:28. Así como la Biblia también explica que Satanás es un dios. 2 Corintios 4:4. Dios del sistema de cosas. Notar la D minúscula que denota que no se trata de Jehová. 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro. Y por nombre se le llamará maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Traducción Nuevo Mundo. Jesús es el Hijo de Dios y su primera creación y es la misma persona que el arcángel Miguel. Colosenses 1:15. Solo hay un arcángel en la Biblia y es Miguel o Jesús dependiendo si se refiere al momento en que se encontraba en la tierra o en el cielo. Se le llamó Jesús cuando estuvo en la tierra y Miguel cuando todavía vivía en el cielo o al lado de Jehová. Ahora es rey del reino de Dios y retomando su personalidad como Miguel ya que estaba de nuevo en el cielo, expulsó a Satanás a la tierra, donde gobernara Miguel. Ayudó a Jehová en la creación como obrero maestro. Proverbios 8:30. Él es el único mediador entre Jehová y los hombres y el único medio mediante o a través de quien deben ser dirigidas nuestras oraciones. 1 Timoteo 2:5,6. Por medio de su sacrificio redentor, es posible la expiación de nuestros pecados. En su condición de rey del reino de Dios, muy pronto pondrá fin a los males que aquejan y afligen a la humanidad y a aquellos que los causan. La vida espiritual. Solo 144.000 escogidos desde la época de los apóstoles hasta nuestros días tienen una esperanza de vida celestial, lo que significa, que después de su muerte resucitan en el cielo como criaturas espirituales, con la inestimable responsabilidad de gobernar junto con Cristo por un período de 1000 años a toda